Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estás el día de hoy, Hola. hermosa? Bien, ¿y tú? ¿Cómo Bien, estás? también. Hoy estamos felices porque tenemos a nuestro segundo invitado del canal, pero antes de eso, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar un tema también, no sé si decir escabroso, Turbio. turbio. Sí, de un tema del cual ya estoy preparado para hablar, Okey, del cual ya perfecto. podemos decir varios comentarios Okey, al respecto, pero el día de hoy vamos a hablar de TCAs. exacto. El día de hoy vamos a hablar de TCAs y justo para poder hablar de este tema un poco más a fondo, tenemos a nuestra bella invitada del día de hoy. Ella es amiga mía desde hace muchos años. Ella literalmente ha visto todos mis personajes. Ella sí conoce a todos los personajes. Ay, re Habidos y profundo por haber. también. Conoce a Erika Profunda, conoce a Jesús. Ella es la de las pocas personas que ha visto a todos y cada uno de los personajes y que sabe los motivos por los cuales fueron creados esos personajes. Es compañera de vida, Uh, es hermana por elección, es la creadora de el grupo selecto llamado Las Conejas, por el uh. cual tenemos tanta afición por los conejillos. Por ella, para ella y para mis amigas compramos ese bello letrero de Everyone is Welcome. Entonces, un fuerte aplauso para Karemi. Ya no puedo quitar eso, ya no me vas a regañar. Hola amigos, ¿cómo están? No, pero mi amiga aquí no está aquí grabada. Ay, hermosa. Ay, pues, o sea, yo me vamos a adivinar. Bien, ¿Cómo estás? muy contenta de estar con ustedes. Qué gusto tenerte De aquí, ya, amiga. igualmente. Qué gusto tenerte en otro de mis espacios seguros. Ella es mi espacio seguro, ella es mi 911. Entonces, para mí es A importante. veces, a veces, pero vamos a Vamos, empezar no, no es bien. porque trate, es porque luego me dice, ay, pues vete con la otra. O a ver, escoge a esta. A ver, háblale a tal. Pero ese es otro capítulo, ¿va? Pero justamente, pues te invité para este capítulo en especial porque ella, cuéntanos un poco de a qué te dedicas, hermosa. En este horario, soy psicóloga, me dedico a trabajar con trastornos de la conducta alimentaria, soy evaluadora de pacientes que están por realizar algún tipo de proceso como manga gástrica, bypass y demás. Y también soy directora de una clínica de rehabilitación aquí en Cuernavaca, donde tenemos diferentes tipos de trastornos, y a eso me dedico. Y también te dedicas a dar conferencias. También doy conferencias, Ah, talleres, tengo algunas sesiones individuales con algunos pacientes ujú. y ser la mejor esposa, también a eso me dedico. ¿No? Y Ser la mejor amiga, es también a correcto. eso me dedico, Eso sí, sí. Ahí no puedo debatir nada. Pero, no, y también has hecho muchas otras cosas. Actualmente llevas tu página, llevas varias conferencias, llevas varios proyectos al mismo tiempo. Esta mujer tiene un trastorno ahí, es muy workahólica. La mujer no sabe cómo parar en el trabajo. Otra cosa que hubiera aprendido. Bien. Pero, sí, no, yo te admiro muchísimo, pero justamente por eso, por lo primero, lo principal que comentaste es que fuiste la invitada seleccionada para hablar de este tema. Y me gustaría primero preguntarte qué es un TCA. Muy bien, pues un trastorno de la conducta alimentaria, que los psicólogos lo abordamos como TCA, tiene que ver con un trastorno mental, donde una persona está teniendo problemáticas con cómo se relaciona con la comida y está generando algunas conductas que ponen en riesgo el vínculo que puede llegar a tener con su alimentación. Y es un trastorno grave, es una patología donde, pues, una persona busca, evadir, su alimentación, o en algunos otros puntos lo lleva al otro extremo, y entonces tenemos una alimentación súbita, o un trastorno por atracón. O sea, son diferentes, tipos de trastornos de la conducta alimentaria, pero en específico es eso, es tener una problemática con el vínculo con tu alimentación. Y yo creo que en la población mexicana es bastante importante el tema de la relación con la comida, porque estoy casi seguro, bueno, lo puedo decir con un poco de seguridad que, pues, muchas de las relaciones o interacciones humanas, al menos en México, implican comida de por medio.
la comida familiar, las fiestas, los 15 años, cualquier como cierto ritual que existe en México, Tiene que ver implica con comida, comida. ¿no? Implica que haya comida y esté la comida de por medio, ¿no? Entonces, eso puede ser como ahí bastante, complejo por la misma situación de bueno, que también tiene sus partes de la relación con la comida también tiene que ver con las relaciones con Sí, nuestros vínculos y nuestras afectaciones con esos vínculos, según yo. sí, ¿Cómo funciona eso? con el vínculo primario. Pues, fíjense que creo que una de las cosas muy importantes que hay que mencionar en torno a la alimentación es que, se han hecho varios estudios a nivel antropológico, donde como psicólogos, evidentemente se ha estudiado cómo ha ido evolucionando la sociedad y cómo ha evolucionado el cerebro y demás. Entonces, a través de que se descubre el fuego, las personas empiezan a desarrollar, pues, una parte del cerebro que no estaba tan desarrollada. Entonces, por muchos años se pensó y se creyó que lo que había generado el aumento de masa encefálica tenía que ver con el consumo de proteína cocinada, ¿no? Porque como ya había fuego, ya no podías cocinar. Pero antropólogos, psicólogos sociales, y muchos especialistas empezaron a indagar en cómo, lo que permitió que, se evolucionara tanto como hasta llegar al ser humano, es justamente la hoguera donde cocinaban los alimentos y compartirlos en comunidad. Entonces, creo que ese es uno de los puntos importantes para entender un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, como lo mencionas, en México estamos súper acostumbrados a tener un vínculo con la comida. Estás feliz, comes, estás triste, comes, te cortó el novio, te comes un bote de helado, ¿no? Entonces, hay una conferencia que me gusta mucho realizar, donde digo que solamente en México, tenemos tacos de acuerdo al horario. Ujú. ¿No? O sea, te es tan importante la comida que llegamos, a tener en convivencia con nuestras costumbres, que obviamente tiene un auge muy importante en la vida de las personas. Entonces, hay lugares más sencillos, digamos, donde la cultura de la alimentación, no es tan mencionada, y hay algunos otros donde, pues, la cultura de la alimentación está en todos lados. Entonces, México es uno de ellos. Y para estar como en esos lugares, bueno, son como muchas dudas. Ujú. Tengo como muchas dudas, ya platicaremos más de otros asuntos más al rato, pero Claro. una de las principales dudas es, ¿cuáles son los tipos? Porque lo mencionaste en un inicio, ¿no? Lo decías lo de los atracones y mencionaste otro que no tenía como el tecnicismo en el scope, Ujú. pero ¿cuáles son como los tipos de TCA o cuáles son? Porque en mi mente solo de pronto pudiera existir la anorexia y la Anorexia bulimia, y la que bulimia. son como los más sanados, pero también sé que dentro de esos puede haber categorías o subcategorías o no sé cómo decirles. Ujú. Pues sí, hay muchos, generalmente se dividen en 3, que es, los de restricción, que tiene que ver con la anorexia, con el no comer, los purgativos, que ya tienen que ver más con la cuestión de la bulimia, y hay algunos otros, por ejemplo, que se acaban como de integrar, donde tenemos, pica, ¿lo han escuchado? Lo que se pica, ¿no? Que se da, por ejemplo, las personas que llegan a comerse su cabello o que llegan incluso a lamer tabiques o cosas así, ¿nunca han De conocido a una comer persona? tierra y eso. Comer tierra, piedritas, o sea, ¿Lo de eso las se manos llama también? La onicofragia, no entra propiamente en un trastorno de la conducta también que alimentaria, entra en otro. entra en otro. Bueno, Okey. comerse otras cosas quizá no podría entrar propiamente en ese tipo de trastorno, pero se entiende, ¿no? O sea, que te comes cosas que no propiamente son, Tomar leche dices. alimentos. Pues es que depende de cómo lleves tu dieta, Mm, depende, ¿te gusta pero hay tomar cosas leche más por las sanas. mañanas o por las noches, amiga? Fíjate que uno se vuelve intolerante a la lactosa Ay, a los basta. 30, se vuelve intolerante a la lactosa, entonces sustitutos terminando siendo, y pues bueno, eso no está mal, Okey. ¿no? Ya hay que llevar una buena alimentación Sí, y ya una por buena la edad. relación con toda la comida. Pero, regresando a los tipos de TCA, el plica, por ejemplo, es un tipo de trastorno. Es que hace bien. No, ¿cómo Yo crees? sé. Okey. No es cierto, ya No, perdonaré. pica, Ajá. o sea, pica es un tipo de trastorno de la conducta alimentaria, y tenemos, por ejemplo, el trastorno por atracón, que también está yo creo que sonando un poquito más, que justamente, es la tendencia no propiamente purgativa, pero sí es prácticamente, comer más comida de
incluso tu propio cuerpo puede soportar, ¿no? Ujú. Sé que todos tienen como su grado de complejidad, pero alguno es más difícil que el otro, o cada uno es complejo por sí solo en diferentes dimensiones y en diferentes situaciones, o ¿cuál es ahí como? ¿Cuál es el estándar? Mira, yo llevo ya algunos años trabajando con trastornos de la conducta alimentaria y lo que para mí es complicado no es propiamente el trastorno, sino que los diagnósticos muchas veces están mal hechos. O sea, pensamos, por ejemplo, que una persona tiene anorexia y que solamente es anorexia y lo empieza a trabajar con técnicas para tratar anorexia, pero realmente no es lo mismo que una persona tenga anorexia y aparte tenga depresión y aparte tenga un trastorno de personalidad y aparte tenga otra cosa a una persona que pues no lo tiene, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen TDA son muy sensibles a algunos edulcorantes o algún tipo de colorante que tiene la comida y eso también podría hacer pensar que tienen algún problema de alimentación. Las personas, por ejemplo, con autismo tienden a ser muy selectivos o bueno, le llamamos muy piquis con la comida, ¿no? Y pueden comer desayuno, comida, cena lo mismo y por eso ya los van encasillando un trastorno de la conducta alimentaria y realmente no es así. Entonces, yo cuál creo que puede llegar a ser algo muy complicado es que uno, no hay un buen diagnóstico o no hay un diagnóstico integral. Y el otro punto creo que tiene que ver mucho con las herramientas que tiene una persona. O sea, no es lo mismo una persona que a lo mejor tiene TCA, pero ya tiene la cultura de la salud mental, o sea, ya lleva un año en terapia, a una persona que ni es consciente de su diagnóstico, que tiene un anosognosia, que es no ser consciente, em, que ya está en un grado súbito o importante de peso, donde ya no estás, en un proceso de elección, a lo mejor, de ir con un psicólogo con atención al trastorno de la conducta, sino que ya necesita un internamiento, ¿no? Entonces, creo que justamente depende mucho de eso. Y hay un tipo de trastorno que me ha tocado verlo, sobre todo en la clínica donde trabajo, que tiene que ver, se llama droncorexia, que justamente tiene que ver con equilibrar como el consumo de calorías a través de alcohol Oh, wow. y dejar de comer. Ajá, sí. Entonces, ahí ya tienes 2 trastornos, ¿no? El El alcoholismo alcoholismo y y la anorexia. Oye, sí. ¿y eso cómo se atiende? Porque justo, o sea, Ujú, sí, de por sí la anorexia es muy compleja, ¿no? Porque el ujú. hecho de, no comer por justamente el tema de las calorías, de la imagen y muchas otras cosas que están implícitas, el sumarle el tema del El tema del alcoholismo, porque alcoholismo. el alcoholismo no es nada fácil, o sea, es como de las cosas más complejas. El tema de las adicciones también me parece una de las cosas más complejas de tratar, porque también tiene mucho trasfondo. O sea, Sí. esas 2 cosas en específico me parecen a mí que tienen mucho contexto detrás, y que depende de ese contexto en específico, es el cómo también se tiene que Atender. intervenir o atender. No sé si te he dicho, pero a mí todos me hacen burla en el trabajo porque hay una película que me encanta que se llama Hasta el hueso. ¿No la han visto? De Netflix. Sí, de la chica que tiene Tiene ajá, anorexia. anorexia, tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Y, por ejemplo, digo, no la voy a spoilear, pero al final es algo que le da mucho énfasis al vínculo primario, ¿no? Al vínculo materno, al cómo llevar todo un proceso de sanación también implicaba las pautas que tuvo de alimentación en la infancia, ¿no? Entonces, ¿cómo se atiende este tipo de diagnóstico? Pues primero tienes que tener a la persona desintoxicada. O sea, por eso se vuelve un tanto difícil atenderlos a lo mejor en consultorio, ¿no? Porque no tienes manera de controlar el entorno y pues obviamente, que me recuerda a un capítulo de La Rosa de Guadalupe, perdón, donde los tampones los ponían ¿En alcohol? en alcohol, ajá, y también se emborrachaban, ¿no? Entonces, Oh, wow. Yo solo me sabía el del hielo para que se les bajara la peda, pero ¿ya te la no era sabías? inversa. Bueno, no lo hagas. No, No lo hagas, por favor, no era una no, invitación, okey, pero es no. un ejemplo de cosas que pueden salir como de un contexto y no, o sea, además estas nuevas generaciones, me voy a sonar muy viejita, pero Muy estas tía. nuevas generaciones tienen herramientas cañoncísimas Sí, aparte de herramientas cañoncísimas, creo que tienen mayor accesibilidad ya a las a cosas todo, sí, sí, y sí. a la información también. Entonces, de pronto, sí te sacan la vuelta por ahí, Sí. dijeran. Y dentro de esas cosas,
¿qué es más fácil, que lo diagnostiquen o que una persona digan tenga o sea, si te llegan pacientes diciendo: "Es que tengo anorexia por esto, esto y esto", o Sí, sí, sí. porque alguien más dijo o alguien más pasó, Ujú. y fue y acusó, o fue y dijo, o fue y hizo? Mira, la mayoría de los pacientes que yo he atendido, ¿no? En tema de anorexia o demás, generalmente sí tienen conciencia de que tienen un trastorno. A lo mejor no saben específicamente cuál, pero sí saben que están mal. Y por eso, digamos que buscan ayuda. El tema es que ahorita lo mencionabas perfecto, ¿no? O sea, el tema de la adicción se vuelve algo muy complejo y en muchas ocasiones este pensamiento adictivo está en la anorexia, o sea, porque una persona con anorexia controla todo, ¿eh? O sea, sabe, cuánto sí, o sea, si tú le das, no sé, un bistec, te va a decir cuánto pesa ese bistec, cuántas calorías tiene, si lo haces con aceite de canola, si entonces comes ahorita y entonces, ¿Cuánto tiempo buscas tiene que evadir, pasar cuánto tiempo tiene que para volver a pasar. ingerir algo? Incluso he tenido pacientes que saben perfectamente el punto en el cual si les toca revisión médica, pues, a lo mejor esa semana no son tan restrictivos, con la finalidad como de que no sean, Sí, justo a identificables. eso iba otra pregunta, o sea, ¿siempre se nota físicamente un TCA o? No, realmente no. Digo, depende mucho como en qué etapa esté. Hay una etapa donde ya hablas de algo súbito, donde obviamente sí se ve. Creo que es importante que dividamos signos y síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se siente una persona? ¿Cuáles son los signos? Todas las cuestiones cuantificadas que ya tenemos, donde podemos hablar de anemia, donde podemos hablar de resistencia a la insulina, donde podemos hablar, o sea, que a lo mejor tú puedes mentir, por ejemplo, una de las cosas que llegan a hacer es que se llegan a poner como mucha ropa o muy oversize para que no se vea, pero pues de eso a que puedas falsear que tienes anemia en la sangre, pues no se Sí, puede, no ¿no? puedes. Entonces, sí hay trastornos, que pasan desapercibidos. Y que creo que también tiene que ver con mucho con manías o con mañas, ¿no? En algún momento me invitaste a una de las conferencias que tenía que ver con todo este Ujú. tema de alimentación, y escuchaba a un testigo que iba a ser la manga La manga gástrica, gástrica. y que él mismo se autodenominaba que era que como personas, gorditas, son gorditos mañosos. Pero también es a la inversa, o sea, como anoréxicos y como bulímicos o personas que están con TCA, también son mañosos, o bueno, también Tienen sus tienen sus formas de hacer las cosas. Me voy a quemar, pero Yo dije que yo no te iba a acabar. ajá, tú dijiste que me ibas a quemar, yo por eso dije que me dijeron que te quemabas el estábamos listos para Sí. hablar del tema, porque en algún momento estuvimos ahí con indicios de TCA, Ujú. ¿no? Y yo me acuerdo que en mi caso, para, esconder en mi casa el que ya había comido, había 2 formas, era o juntar la comida y compactarla para que se dieran cuenta que ya había comido algo, Ujú. o sí tirarla y dársela a mi perro, ¿no? Ah, O sea, ese es uno muy agarrar común. o sea, Tirarle de al agarrar perro. y dársela a mi perro y así, ¿no? Y, o sea, y encontraba con los momentos en los que estaba como en modo de ver a qué hora se distraen para Para que pueda agarrar algo y pasarlo por debajo de la mesa y dárselo a mis perros, ¿no? Entonces era como, o sea, sí son como ciertas mañas. Y sí, el tema del pensamiento adictivo, porque de pronto es algo que es como que siento que es un poco peligroso, es el tema de la ganancia secundaria. ajá, Con los trastornos alimenticios, creo que una de las cosas más peligrosas siempre va a ser la ganancia secundaria o todo lo que ganas a raíz de esa situación, ¿no? Los buenos comentarios, el te estás viendo mejor, el qué bueno, no sé qué estás que te estás haciendo, cuidando, ajá, te estás claro. cuidando, sí, ya le bajaste a las papas, al refresco, según, pero, o sea, en realidad le estás bajando todo, no solo a esas cosas que si de por sí ya sabes que te hacen mal o que no te hacen bien, pues, te los quitas esos de cajón, más aparte todo lo demás que eso sí te hace bien, ¿no? Entonces, sí, la ganancia secundaria es la que de pronto a veces a mí me parece un poco más peligrosa, porque Sí, al menos en mi caso, eso fue lo que daba más el remate, ¿no? Era como el sí. pensar, el que la gente me dijera, porque no solo era mi núcleo, o sea, eran profesores, Tus papás, compañeros mis como del compañeros cercanos, baile, pero sí. aparte, no solo ellos, eran los papás de mis amigos, ¿no? O sea, de pronto llegaban que mis amigos llegaran y dijeran: "Oye, es que me dijo mi mamá o mi papá que qué estás haciendo porque te ves más delgado". El que: "Ah, es que me dijo mi hermana que te ves mucho mejor así".
¿no? Y que lo que estés haciendo está bien, ¿no? Entonces, de pronto estos reforzadores, sí, pues sí te saltan, ¿no? O sea, te refuerzan como estar Esa en ese conducta, momento o en sí. esas conductas. Ujú. Sí, sí llega a pasar mucho, mucho. O sea, realmente, por ejemplo, ahorita que hablábamos fuera de cámara, ¿no? O sea, creo que tiene que ver mucho un contexto social. Por ejemplo, estadísticamente es más probable que desarrolles un TCA en un ambiente urbano en comparación, por ejemplo, a un ambiente rural, ¿no? Desde ahí, es más probable que desarrolles un TCA, en la etapa adolescente, que es cuando estás conociendo tu cuerpo y entonces, digo, ahorita la adolescencia ya se recorrió un poco, ya no estás hablando de adolescencia hasta los 19 años como lo marca la OMS, sino que ya, como A seguimos los viviendo en 13, casa 14. de los padres y todo, o sea, Ujú. se extiende un poquito y, pues, por ende, se van recorriendo Ya. como las etapas, ¿no? Entonces, sí, o sea, la verdad es de que las ganancias secundarias, el normalizar mucho que las personas delgadas o que tienen incluso una delgadez extrema, em, pues están más sanas que una persona a lo mejor que tiene sobrepeso o que está, punteando en obesidad, ¿no? Y que justo ahí, yo quiero hacer como muchas preguntas, porque como lo dije en un principio, esta mujer me conoce de toda la vida, y Sí lo puedo que quemar. Ah. sí, sí me puede quemar. Ella tiene permiso Tienes de ella es autorización. una de las pocas personas que si Eh. dice algo de mí, créanle, porque creo que no hay, de las pocas personas que me conoce realmente. Entonces, justamente, ¿no? O sea, en su momento cuando yo tuve TCA, fue en la época secundaria prepa, ¿no? En esta transición de la secundaria para Ujú. la prepa, cuando pasamos justo de segundo de secundaria a, la prepa, o sea, todo el tercer año de secundaria estuve ahí, pero sí era, o sea, de pronto fue algún momento notorio, no estuve como tan grave, o sea, no estuvo tan grave, el parteaguas, y tú vemos grave, ¿no? Porque el parteaguas Sí, ya, fue sin cuando comentarios. ya estuvo como mal, fue cuando vino la segunda convulsión, ¿no? Que ahí sí ya fue cuando se daban como todos estos diagnósticos, donde sí había anemia, sí Ujú. había Sí. muchas restricciones, sí había como muchas otras cosas que de repente no, yo según no las veían, ¿no? O sea, la única vez donde me sentí descubierto es cuando una vez, estábamos todavía en la secundaria y Emiliano y Memo, que es, bueno, Emiliano se hacía mi amigo, del otro vamos viendo. Fueron a comer a mi casa y le dijeron a mi abuelita que yo no comía en la escuela. Y entonces mi abuelita sí dijo, es que yo también me estoy dando cuenta que te estás dejando de comer aquí en la casa. Entonces mi abuelita, no sé si lo dijo muy consciente o en broma, les dijo, se los encargo porque sí siento que está dejando de comer, ¿no? Y los otros a decir, de, ah, jaja, ya te encargaron con nosotros y te vamos a cuidar, y no sé qué tanto. Y en mi percepción fue la única vez que me sentí como descubierto en esas cosas, que yo sabía que estaba haciendo de cierta forma. Y aparte que me vi muy espejeado con una de nuestras compañeras, que ella sí estuvo en una Ajá, situación sí es cierto, sí. bastante compleja. Tuvimos en la secundaria una compañera de salón que Ujú. ella sí estuvo en un tema bastante delicado y complejo de anorexia, que llegamos a ver y que de pronto dices: "Oh, guau", ¿no? O sea, que ese sí está como muy impactante, pero que te digo, justo yo, o sea, yo era como la única vez, porque en mi mente, según, todo estaba como bajo control y nadie se estaba dando cuenta. Y eran como muchas ganancias secundarias las que estaban pasando. Uno era el tema de yo venía de ser, sí estaba en obesidad, ¿no? Sí, sí estaba. A lo mejor sí, a inicios, sí Sí, puede ser. o sea, sí tuve una, Sí, cuando entraste a la secundaria, por sí, ejemplo, cuando sí, entré a la sí, cuando secundaria, o entraste, sea, sí. toda la primaria Pueden poner una foto y el ahí, inicio que la pongan. bueno, Hasta sí, el corte de porque nos dio producción. bendita pubertad. Pero justamente yo venía de una infancia con obesidad y empezar la adolescencia con la obesidad, pues fue como un poco complejo, y entonces yo me agarré del primer estirón, o de los famosos Sí, estirones de cuando estás en la adolescencia es cuando creces y todo eso, o sea, yo me agarré de ahí, porque en ese primer estirón bajé de peso, pero no mucho. Y okey. entonces fue cuando empecé a dejar de comer, que justo se juntó con que yo quería una cámara para tomar fotos, y mis papás me dijeron que tenía que ahorrar, La verde que que no com ¿qué le pasó a esa cámara verde? Algo le pasó. se perdió. Bueno, me la recogieron porque un prefecto a lo lejos vio que estaba tomando una foto, y esa se perdió cuando fuimos a Six Flags, Se la perdió prepa, cuando porque fuimos esa a duró un sí, montón de tiempo. uy. Entonces, de ahí
te digo, mis papás me dicen: "Tienes que ahorrar para comprarte la cámara", y la solución que encontré era no comer. Porque entonces lo que me daban de Ya, gasto ajá. ya no lo gastaba en Y lo comida, ahorrabas. y entonces, pues, y como aguantaba sin comer hasta que llegara hasta mi casa, pues, decía: "Todo padre", ¿no? Y entonces empezaron las ganancias secundarias de estos comentarios de, mis propios compañeros, de tíos, de mi familia, de mis papás, de mi abuelita, de todo mi círculo como cercano, eran como comentarios bastante positivos de la imagen que yo estaba proyectando. Entonces ya, pues sí, el límite fue cuando en primero de prepa, ya justo para finales del primer semestre, convulsionó, y entonces, que fue la segunda vez que convulsionaba, entonces ya una tía se empieza a dar cuenta y me manda a hacer estudios, y entonces en esos estudios ya sale que tenía anemia, ¿no? Entonces tenía anemia, ya estaba yo me medía un 80 y no, ahí medía un 80 y estaba en 71 kilos. Entonces, ahí sí una tía que es doctora, sí me dijo a mí y a mi mamá así como de: "Tú no puedes bajar ni un gramo más, porque si tú vienes la siguiente semana y vienes con menos peso, te voy a empezar a inyectar". ¿Y qué Entonces, te iban a o sea, inyectar? vitamina K, creo, Ah, ¿no? Porque tenía por el la tema de la sal. anemia, el tema del hierro y todas esas cosas, pero también para el tema de subir de peso. ¿No? Y entonces, en las fotos podrán ver de las fotos de Sí, primero de deberías de abajo compartirlo. a segundo por ahí, luego las paso para que las puedan como ver todas estas transiciones, que bueno, que también en ese momento mi metabolismo me ayudaba bastante porque, sí, también soy una persona bastante fluctuante en el tema de peso, ¿no? O sea, puedo engordar muy fácil, pero Okey. también puedo bajar de peso bastante fácil, ¿no? Esta última Eso racha dice para ocultar sus no, esta última Ay. racha ya lo estamos haciendo desde el autocuidado, desde el ejercicio y desde comer adecuadamente. Pero justo, entonces regresando a un tema, una vez ya Que si dicho se esta veía. situación, Sí, sí, pero, ¿sabes qué? Creo que, o sea, ahorita que estoy haciendo como memoria, ajá, estoy haciendo memoria de como mis putas memoria 13 años. de mi Aldo Triste. Sí. O sea, algo que recuerdo mucho, bueno, o sea, por ejemplo, para los que no te conocen, a lo mejor de hace muchos años, pues sí, realmente tiene que ver con que subías y bajabas de peso constantemente, o sea, tampoco era como o sea, si yo lo hubiera identificado así y tuviera a lo mejor los conocimientos, mi primera sospecha hubiera sido tiroides, por ejemplo, ¿no? De primero sube, después baja. Aparte, o sea, Aldo siempre fue hiper vanidoso. O sea, siempre fue hiper vanidoso. Este, Sigue así. ¿sabes? Me acuerdo perfecto de una foto que tomamos en el Alameda, cuando todo el mundo se iba a besuquear con sus novios y tú y yo no, porque no teníamos No novios. teníamos novio en aquel. Pero me acuerdo que traías, o sea, Aldo era de esas personas, bueno, es todavía, que si va a salir, no sé, a X cosa, no repite outfit, ¿no? O sea, una vez hicimos la cuenta de cuántas camisas tenía en su casa, o sea, muchísimas, y justamente tenía de diferentes tallas, porque esto es como, por si en flaco, estas, ¿no? Por si subo de peso, estas, o sea, sí, entonces sí Sí, es estaba, cierto. desde ahí ya era una cuestión media Wow. patológica. Sí, o sea, y que justo, o sea, ya me atrevo a decir que sí era, porque ya cuando entramos la primera vez en terapia, el primer terapeuta que me atendió ya fue cuando me dio el diagnóstico y me dijo: "Sí, o sea, sí tuviste y sí estuviste ahí", o sea, me dijo: "Cuéntame qué hacías", ¿no? Y de pronto le decía algo y él me contestaba como: "Y de seguro también esto", ¿no? Y era como de: "Sí", ¿no? Y era como, o sea, sí, o sea, no es como que yo por mi histeria quiera decir que, o sea, sí en algún momento sí estuvo con el diagnóstico de sí y aguas, ¿no? O sea, aguas porque entonces, puedes volver a recaer y puedes volver a estar en ese lugar no tan grato. Entonces, sí, y mira, no me había dado cuenta de eso porque todavía Creo que estoy pasa un haciendo poco. memoria y, o sea, hay una persona en la que conozco en la vida, es Aldo. Pero también, ¿sabes qué? Por ejemplo, una de las conductas justamente que creo que se dan mucho en la adolescencia es que empiezas a juntarte como en grupos, ¿no? Entonces, a la hora del receso, te juntas ahí con tus amiguitos y haces cosas raras. No sé, o sea, me acuerdo, por ejemplo, que nosotros teníamos la costumbre, siempre compartíamos la comida, o sea, que si tú tenías algo, ya, ay, me das de esto, y sí, tú me das de eso. Entonces, llegó un punto, y ahorita que me cae como el 20 de que, por ejemplo, Aldo siempre tuvo muchos grupos de amigos, ¿no? O sea, siempre tenía como aquí, pero también acá, muy histriónico el asunto,
Pero llegó un punto en el que sí es cierto, o sea, ya no se sentaba a comer con nadie. A lo mejor nada más así nos daba la vuelta a todos, ¿no? Iba y estaba con tal, entonces yo pensaba que pues comía con ellos. Y también empezó con mucha actividad física. O sea, creo que también ese fue uno de los puntos Sí, justamente que empecé con esa empezaste a actividad tener como física desde tercero de secundaria, porque ajá. justo ahí fue cuando Que empecé. empezaste con el Empecé básquet, con el básquet, con el vóley y con el baile, ¿no? O Más lo sea, disfrazó. más sí, se o sea, sí disfrazó. estaba muy Es que sí justificado. estaba muy justificado, o sea, de verdad Las estaba mañas las bastante sí, encontraste. justo dentro de estas mañanas estaba bastante justificado, porque justo es que es porque está haciendo ejercicio, es porque ya se cuida, es porque está entrando en la etapa donde se va a cuidar más y justo teníamos el soporte de la vanidad, y entonces como se está cuidando mucho para No verse está mal mejor, visto, no está claro. mal visto, Y ¿no? aparte teníamos menos tiempo como de observación a lo mejor con los papás, ¿no? Porque ya es como sales más tarde, o sea, ya vas pasando a la prepa, sales más tarde. O sea, sí creo que fueron, sí, muchas, muchas cosas. Yo creo que sí, o sea, sí llegó un punto en el que nos dimos cuenta, yo creo que un poquito más, pues sí, unos años quizás más, cuando justamente ya era una cuestión inconsciente donde esto sí, esto no, esto sí, esto no. O sea, porque aparte Aldo es una persona que ama la comida. O sea, no es propiamente que sea en exceso, pero Aldo es como una buena comida la disfruta muy bien. Si la comida no está rica, es así como es un desperdicio que hayan Que hayan hecho sacrificado, esto. que hayan hecho eso. O sea, sí, Aldo tiene como mucha esa percepción. A todo le pone limón. Desde ahí teníamos Todo el que saber que había un a problema, todo le que a pone Viedo limón, a los sí. chilaquiles les pone limón. Ay, saben rico, no me juzguen. Pero, por Okey, ya ejemplo, saben, dato esa es una curioso. de las mañas que hacen las personas. Digo, no digo que eso propiamente haya sido del TCA, pero de repente condimentan mucho o le ponen mucha salsa o muchas cosas para que la comida sea incomible y que sea justificado el por qué no me lo comí, Mm. ¿no? Por ejemplo. Pero sí, o Guau. sea, la verdad es de que yo creo que sí se notaba. Sí, sí estás mal, amigo. Ahorita que están haciendo su recap, Ahorita que digo, cada capítulo como que es un trastorno diferente. otro de tus personajes Otra sale. Otro de los personajes. Dios, está bien, No, estoy monetizando, espero monetizar con mis trastornos. para que ya se interne, la vamos a dejar, se atienda. Cada vez No, más sería pero responsable. sa ¿sabes qué? Pienso que también es como algo miren, es que Aldo siempre ha sido como el más responsable de los grupos, tanto de este grupo de Emiliano y demás, como en el grupo a lo mejor también de nosotras, ¿no? O en el grupo, no sé, todos los grupitos como que él era el más, responsable. Somos los Ni al caso somos Pues sí, sigue siendo un grupo, ustedes no se desanimen. Sí, porque ya se supo Evita Profunda, Patricia, tú eres pa Patricia. Jesús y Jesús. así, Inés y Tú así. también tienes que sacar todos Inés, tus ajá, justo bien, Inés. bien. Inesperada, claro, Edith. Entonces, esto sí. O sea, por eso yo creo que también se da como por sentado, el hecho de cómo una persona tan consciente de cuidar a los demás, ¿no? O sea, porque todo el tiempo era que si tu amiga se puso borracha, que nuestras amigas Se tiró por viaje. no lo hicieron. Ay, ya, No, ya. Muy sana. no muy sanas ellas, jamás. No, pero la verdad es de que sí, o sea, Aldo era la persona que todo el tiempo regañaba a todos, ¿no? Y, ay, mira, tú deberías de tomar más agua, y es que, ¿por qué no haces esto? Y no, mira, tú no eres tóxico, y bla, bla, bla. O sea, todo el tiempo regañaba como a todo el mundo, y no, y es que no has comido, ¿no? Y tal, por eso te estás desmayando. Entonces, tú dices, bueno, como una persona que anda regañando a todo el mundo va, como a descuidarse en ese sentido, ¿no? Si él tiene que ser el ejemplo, obviamente. Pero yo creo que por eso quizás no nos dimos cuenta a tiempo, pero pues sí, o sea, el convulsionarte, pues tampoco es algo como muy normal. No, no está Ya no lo padre, ya. hagas. No, pues ya, afortunadamente. Gracias a ti también. Tienen gratos, no tan gratos No, recuerdos. no, mugres Pero es que traumas, pinches aparte me he traumas Tiene horribles. convulsionado. marca de la amistad. Tenemos, sí, con ella siempre digo que tenemos marca de la amistad porque solo tuve 2 convulsiones. La última fue hace 14 años. Apenas me salió el recuerdo y Ay, 14 de tu años convulsión de te salió tu sí, recuerdo.
Cuando puse las gracias por estar preocupados todos por mí. ya, sí. Y 14 años ya de aquel Ya mítico 14 años momento de esta no, marca. de ese 16, 17. Bueno, De la sí. marca, 17 17 años de esta marca. 16, 17 años de esa marca de la amistad. Lo dejamos para otro podcast. Este, Para story time. Story Las time. Sí, historias. sí, sí. Las historias detrás del mito. ¿Y qué iba? En que después la O sea, vino la convulsión. Sí, justo fue la convulsión como el parteaguas para ya no estar en esa situación, porque ahí sí ya como una doctora que aparte era de la familia, ya había como dicho así como de esto está raro, porque también ella empezó a preguntar así como, ¿y duerme mucho? No. Y me decía, ¿por qué no duermes? Y yo, pues porque no tengo sueño. Me decía, extraño, porque se supone que en la adolescencia dormimos más, justamente porque estamos creciendo. Claro. Entonces empezó a hacer como ciertas preguntas, la verdad es que no me acuerdo, solo me acuerdo de ese en específico, porque justo era como de chin, ya no voy a poder justificar ciertas cosas. Y entonces, como tenía el tema de la anemia, porque aparte no sé si te acuerdas que con los cambios de clima me sale sangre de la nariz. Mm, no creo que sea por el cambio de clima. Pero es que justo, ¿no? Desmintiendo En a algún Aldo. momento Ese, era por ejemplo, eso. también es algo recurrente en personas con TCA. Y yo, wow. ¿Cuándo fue la última vez que te salió sangre de la nariz, amigo? Hace 8 días. Digo, es curiosidad. Marzo de este año. No es cierto. Siguen mintiendo, ¿se dan Fue cuenta? hace 8 días. Hace 8 días he sido sangrando aquí. Sí, porque... Yo- Pero porque Sigue de mañoso a este hombre. No, yo no creo, la verdad. Yo exijo así. que se haga unos estudios Lo de traes, en el próximo seguimiento. episodio lo traes, Si no, no lo dejen grabar. No, pero sí, o sea, ¿cómo crees que por el calor? Sí, porque también en el frío. O sea, justo cuando hay cambio de clima de frío o calor. Aparte en Cuernavaca, o sea, siempre hace Pero calor. aparte estoy en Ciudad de México, hermosa. Ay, bueno. Pero tampoco creo que sea como La tan... contaminación de ver a CDMX. Bueno, eso pudo haber sido mejor pretexto Ah, que el clima. Pero bueno, el punto es de que vamos a y esta es mi identificar. amiga. Amiga, Y eso ok. que no lo iba a quemar, ¿eh? Que diga el público ahí en Y casita. este es mi amiga, espacio seguro. amiga, ok. Es que los amigos así somos. O sea, así. No, y aparte, o sea, con mis otras amigas están peor. Nosotros todavía somos como muy Nosotros somos los conscientes los del más grupo. conscientes del grupo, sí. Pero Pero, o sea, no está bien, pues. no, 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 no está bien. No, no lo hagan, no está padre. Es un lugar de pronto un tanto oscuro. Porque sí, de pronto vienen las preocupaciones. De pronto el que el cinturón ya sea un hoyito más o un hoyito menos. De pronto tiene mucha implicación de que el pantalón que vayas a una tienda departamental y que de pronto seas M y ya, o bajes a chico y subas luego a M o luego a G, de pronto sí genera mucha angustia y entonces también se vuelven reforzadores ahí un poco complejos, ¿no? Porque como lo decías tú, ¿no? O sea, tenía yo varias camisas de diferentes tallas, porque justo era como tengo que regresar a esta talla que es chica, ¿no? Y que de pronto eran como, y que apenas me pasó algo como, que sí, cosa que todavía tengo como rastros ahí que de pronto aparecen, ¿no? Que apenas fui a comprarme una camisa y que pedí la talla M y me quedó muy grande y yo estaba soñado. Yo dije, wow, qué gran momento estoy teniendo en estos, pero me quedó exageradamente grande. Entonces yo dije, a ver, tráeme una chica. Y la chica no me gustó, ya saben, allá en casita. Pero, ¿de qué te ríes? De nada, refugio. Pero, la chica todavía sí me entró, obviamente. Ay, no, amigo, no, mal, mal. Eso no me suena a autocuidado, la verdad. Pero la M que me dieron primero resulta que estaba mal etiquetada y que era una G, entonces ya me ¿Y cómo sabes regresé que y se era estaba la mal M, etiquetada? porque me dio otra M y entonces la nueva M sí me quedó bien. Entonces ya fue como de, qué padre, ¿no? Pero justo que entras en mucha angustia cuando dices, soy chica, soy M, soy grande, y entonces si de pronto es una M, si es una grande, qué rico, ¿no es cierto? Pero, pero sí, justo el tema de las tallas, por ejemplo, con los pantalones, ahorita estamos en talla 32 otra vez.
aplaudan, no, no es cierto. No, ¿sabes? Pues sí, ¿Qué? Muchas veces aquí, ay, Pero sí, no, cuando empiezas a ver es una talla más, una talla menos, y de pronto entras en mucha angustia, o sea, estando en ese trastorno, sí entras en mucha angustia cuando la ropa te queda, diferente, sí. diferente, ¿no? O sea, cuando es para abajo dices: "Qué padre y qué chido", pero cuando es para arriba entras en mucha angustia y ahí empiezas con las restricciones, al menos para el tema de la anorexia, ¿no? Porque entiendo que el tema de la bulimia es muy muy feo. Y aparte algo que siempre me invento un chiste que es muy malo, o sea, que sí, mis traumas, los chistes, Ya sé pero que cuál. de pronto es muy malo, yo siempre decía, ¿no? O sea, sí la anorexia, porque vomitar no, porque el vómito me va a provocar como, es que me irrita el esófago y, pues, eso no está padre. Pero, pues, nada está padre, ¿no? O sea, que de pronto ninguna de las 2 cosas está como tan padres, pero que también, pues, son parte de las cosas que suceden cuando te encuentras en eso. Sí, o sea, ahorita que mencionabas lo de las etiquetas, o sea, pues quedan los rezagos. Yo siempre digo, cuando me dicen si un TCA se quita, yo creo que se resignifica, se trabaja y de alguna manera remite de forma parcial, pero siempre hay algo que queda que vas a seguir trabajando, ¿no? Es como una persona con alcoholismo que deja de tomar, pero va a ser alcohólico toda la vida, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, que mencionas esa parte de las tallas, yo digo, bueno, es que es algo como que en mucho tiempo Zara fue criticado, ¿no? O sea, Zara, no me acuerdo qué otra marca de Pues, ropa. las que pertenecen a ese grupo, que eran Ujú. como tallas Bershka también, bastante, ¿no? sí, Sí, Pull&Bear, sí, todas sí. esas que son de ese Ujú. grupo, Son que así. vienen súper reducidas y que justo yo me acuerdo que ese era mi estándar. Justamente esa marca que tú dijiste, ese era mi estándar, ¿no? O sea, entre menos talla o la talla fuera más chica de esa marca en específico, Claro, te sentías mejor, sí, claro. o sea, eso me sentía mejor y había como un pantalón que yo tenía que decía: "Tengo que caber en este pantalón siempre para Mayo estar de Guardia. como", ajá, sí, Maribel Guardia. Sí, de momento vas Maribel Guardia, que literal en un momento después de terapia, cuando ya fue como, o sea, llevando y trabajando esa parte, sí tuve que romper el pantalón y esconderlo y quemarlo y hacer muchas cosas para justo como quitarme muchos fantasmas de encima sobre esa situación, porque sí me estaba haciendo mucho daño ese pantalón en específico, ¿no? Entonces, que sí estaba ves hecho para uno de los personajes, por así decirlo, Oh. remitiéndonos a esos capítulos. Yo me acuerdo, bueno, mi hermana fue una persona que tuvo bulimia y sí, como dice Karen, todavía tiene como ciertas cosas que, pues ahí sí, rezaguitos. Y sí, con el tema de mi hermana es bien complejo porque también se avienta chistes como tú. A una Bien guaca- pendeja. a una guacareada de mi peso ideal y todos así. Y Sí, yo, claro. güey, no. Está bien complicado, o sea, convivo con una persona así. Y mi hermana, ¿sabes que tiene una foto? Mi hermana tiene una foto en donde se nota como esa diferencia de pérdida de peso. Siempre es como y nos la enseñó y nos dijo: "Nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta que estaba pasando por esto". Y En mi todos. caso tampoco se dieron cuenta, la única que se dio cuenta probablemente fue mi prima, te digo, mi abuelita, pero mi abuelita dentro de su ignorancia, pues, no le dio como más No, pero seguimiento. aparte lo escondiste, o sea, cañón. Sí, Ujú. No era fácil también de Y mi pensar. hermana también aplicó la misma que tú, ¿cuál? de ¿Cuál de el todas las que ya vi? ejercicio, no De sé todas. qué, porrista, pero justo como no sé, o sea, ella entendió y pidió ayuda como con alguien más de ahí de la escuela que sí nos había contado su historia y ayudaba a las chavitas que tenían este tipo de trastornos. Entonces, mi hermana fue como, okey, voy a acercarme a ella porque esta persona, o sea, había una maestra que les decía como: "No coman esto, deben de quitarse el pan, tortilla, todo así". Entonces, fue muy complejo. Es que todavía yo creo que en nuestra generación habían como comentarios muy violentos en relación, o sea, que eran como muy normalizados, ¿no? Por ejemplo, acuérdate nada más de la escolta de la prepa, por ejemplo, ¿no? En nuestra generación creo que eso cambió, porque realmente la escolta de la prepa, cuando nosotros llegamos, eran puras chicas delgaditas, o sea, súper, súper delgadas en tacones, taconzotes. O sea, entonces también desde ahí es cómo te explicas, o sea, yo entiendo que a lo mejor en la escuela no era la intención, Sí, pero sí sí era un era. punto, Y yo, sí, sí era. pero sí es como una transmisión de mensajes como de qué onda con eso, ¿no? Entonces, dentro de las recomendaciones y también de mitos y Y real. desmitos,
Mitos y desmitos. Sí, que ¿cuáles son como las cosas como para ir cerrando que no tendríamos que normalizar ni seguir como creyendo, no? Porque, por ejemplo, el caso de que probablemente los TCAs se den más con mujeres que con hombres, pero que aún así afecta a ambas, ¿no? Ajá. Y no sé cuáles como otros mitos haya que deberíamos de como de quitarnos y qué hacer también en caso de que sepamos que alguien está en En esa esos situación. lugares En oscuros. esos momentos oscuros. Pues mira, creo que, algo muy importante, algo que yo le recomiendo a las familias, porque ahorita, como lo mencionabas tú, ¿no? Bueno, mi hermana, ¿no? O sea, ya es como alguien muy cercano, como a lo mejor como familia podemos apoyar. Creo que principalmente el hacer de la comida un momento de compartir con la familia. O sea, de repente, cada quien come por su lado y comes en el cuarto. No coman en el cuarto, no coman en la oficina, no comas en el bendito escritorio de la oficina. O sea, desde que le das la importancia a la alimentación desde pequeño, creo que ese es un punto importantísimo, porque además puedes estar al pendiente de qué comen o qué no comen o qué se hace en esa parte. Em, Creo que uno de los mitos que mencionas, sí, entre el 85-90% de las personas que desarrollan TCA son mujeres. Creo que tiene que ver mucho con el estigma de que las mujeres tenemos que ser de cierta manera Los estándares de belleza. los estándares de belleza que son abruptos y incomprensibles, pero, dejar de promover también ese tipo de comentarios, dejar de opinar de los cuerpos ajenos, que eso es, huge, ¿no? Que si tú crees que no importa, no, a nadie le importa realmente, ¿no? Entonces, dejemos de promover que una persona se sienta, infeliz con su cuerpo, ¿no? O sea, desde ahí. Si, por ejemplo, creo que hoy en día, no sé, o sea, hay mucha más conciencia desde el diseño, desde las personas que comunican, desde todo esto. O Sí. sea, creo que el permitir también, hacer una conciencia de que todos nos sentamos cómodos en el peso que tenemos, y si queremos hacer un cambio, porque también está, o sea, no solamente es anorexia y bulimia, sino también estamos hablando de las personas que tienen algún tipo de problema con la comida, como las personas que desarrollan obesidad, por ejemplo, por comer por ansiedad, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, no opinar y, sobre todo, a las familias estar muy al pendiente del tema de la alimentación. Normalizar el asistir con un nutriólogo. Los nutriólogos no se basan en el peso de una persona. No solamente es el único estándar, o sea, hay la cuestión de la composición corporal, los análisis clínicos, ¿no? O sea, entonces, creo que esos serían como las pautas y, pues, normalizar hablar de este tipo de temas. O sea, que hayan más espacios donde digan: "Sí, yo tuve un TCA, o sea, y eso no me hace menos capaz de ciertas cosas, ni significa que no puedes recuperarte de algo así". Muchas gracias por este espacio, por estos Gracias a ustedes. momentos tan gratos. Recordar es vivir, amiga. Y ahorita Pero me muchas empieza a gracias traumar otra vez. por venir a este espacio. Gracias por seguir siendo mi lugar seguro. Em, yo- pero gracias también por compartir tu conocimiento. Eres alguien a quien admiro profundamente y tú lo sabes. Eres también uno de los amores de mi vida y te lo he dicho muchas veces. Gracias por venir y por estar aquí con nosotros y compartir de tu conocimiento. Muchas gracias. Gracias a los 2. Yo también, amigo, te admiro mucho, te amo con todo mi corazón y, por favor, si tienes alguna problemática de salud mental, Dices. acércate conmigo y en Sí, verdad, amiga. no que nada más: "Ay, eres mi lugar seguro aquí", o sea, no, que realmente sea un lugar seguro allá afuera, Sí, amiga. ¿no? Bien, y si alguien, no sé, ve algo raro en Aldo, llámame. Llámenme. Le voy a decir, Pero sí, por favor. sorry. Pero muchas gracias a ustedes. Pues bueno, entonces Agradecer a nuestros amigos de Viena por el espacio. también agradecemos a Piglemon, nuestra casa productora. Muchas gracias por todo. Gracias. Y pues recuerden que Yo soy ella yo soy ello, tú tienes que decir y tú eres yo. Y tú eres yo. Y recuerden que Yo soy ella. yo soy ello. ¿Cómo era? Y tú eres Me yo. encanta. Y Y tú tú eres eres yo, es yo. que yo iba a decir, y yo eres tú, pero eso se escuchó muy raro. Entonces, bueno, y recuerden que Yo soy ella. yo soy ello. Y tú eres yo. Bye.